Estamos a unos pocos días de una elección presidencial histórica en Argentina entre el actual ministro de Economía, Sergio Massa, y Javier Milei. Y una presidencia de Sergio Massa me genera muchas dudas y preguntas, como por ejemplo, ¿cómo haría para bajar la inflación, que la economía despegue o que crezcan nuestros ingresos cuando no lo logró siendo ministro de Economía? Pero con Milei parece que pasa algo diferente, porque para gran parte del arco político argentino, Milei representa un peligro para nuestra soberanía. Algunos dicen para nuestros valores como país o hasta para nuestra democracia. Milei está en los bordes de la democracia. Las ideas son ideas peligrosas. Y creo que es una persona peligrosa, creo que es una persona que está desequilibrada y que no le escuché ninguna idea buena. Milei es un farsante, es el salto al vacío para la República Argentina. El problema es que desde que Javier Milei recibió un apoyo de parte del expresidente Mauricio Macri y parte del PRO, dejamos de hablar de Milei presidente y qué es lo que haría. Yo prefiero que explote y que se lleve puesta a toda esta basura de casta política. El tema es que no se lleva puesto sola a la clase política, barre como un tsunami toda la Argentina. ¿Está bien? Así que en este video queremos volver a hablar de Milei, porque si gana las elecciones, él va a ser el presidente. Así que queremos analizar cómo piensa en profundidad, las dudas que hay sobre su personalidad y pensar concretamente cómo sería una presidencia suya, para que tengas información para decidir y principalmente para que nadie pueda decir que no avisamos. La mejor forma de saber cómo sería una presidencia de Javier Milei es entender cómo piensa, y eso no cambió ni va a cambiar porque Milei es antes que nada un dogmático. Seguro escuchaste que basa su pensamiento económico en la escuela austríaca, fundada a finales del siglo XIX, que resumidamente entiende a la sociedad desde las motivaciones de los individuos y considera la economía como la ciencia del libre mercado. Pero Milei, que ahora no habla del tema pero sigue pensando igual, es tan purista que incluso considera que la teoría de los austríacos tiene limitaciones porque, por ejemplo, no explica correctamente el crecimiento de la economía y cree que habría que incorporar cosas de la escuela de Chicago y de Adam Smith para llegar a la teoría perfecta. Si los austríacos combinaran todo ese aporte rico que se ha hecho junto a las teorías de crecimiento endógeno, más levantar los principios de Adam Smith, la escuela austríaca volvería a convertirse la mainstream de la economía. De esto se deriva que Milei se defina como libertario en su versión anarcocapitalista. Yo soy filosóficamente anarcocapitalista y en la vida real, porque entiendo que existe esto, soy minarquista. Es tan exótico ser anarcocapitalista que hasta desde Estados Unidos, un país hipercapitalista, se ve raro. Milei is a lot. General ANCAP is presumably a reference to his political philosophy of anarcho-capitalism, a strand of libertarianism that seeks to abolish the state in favor of unfettered free markets. Al ser consultado por la revista inglesa The Economist, una de las publicaciones económicas más importantes del mundo, sobre qué significa ser anarcocapitalista, Milei explicó que entiende al Estado como una organización criminal, porque dice que uno paga impuestos a punta de pistola. El Estado es una organización criminal, violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. A ver, Javier Milei cree en el mercado como el gran ordenador social, a un nivel tan extremo que hasta sorprende a gente de países que son el emblema del capitalismo. Y es que Milei cree en el mercado de una forma distinta, casi religiosa, como si fuera un designio divino. Pero literalmente, Que Dios es libertario. Cuando se aplica el sistema de libre mercado, que es el sistema de Dios, todo prospera. De esta interpretación del liberalismo surgen sus ideas más extremas y las ideas de los seguidores de sus espacios, cosa que por ahí ya no se mencionan tanto en la campaña, pero que forman parte de sus convicciones más profundas, como por ejemplo la venta libre de armas, que está escrito en la plataforma electoral de La Libertad Avanza, o la eliminación de la obra pública de parte del Estado. ¿Qué pregunta? En el caso de que haya un pequeño pueblo, una pequeña comunidad que no tenga una ruta hacia una ciudad, en el caso de que no haya un privado que esté interesado en hacer la ruta para esos habitantes, porque no dejaría margen de ganancia, ¿cómo se pide? La pregunta es, yo te devuelvo la pregunta. ¿Vos crees que le tenés que robar el dinero a otro para hacer lo que alguien quiere? Absolutamente. Entonces, digamos, o sea, si no es rentable para el sector privado, es porque no es deseable socialmente. O la idea de que la contaminación ambiental se soluciona a través del mercado. Una empresa que contamina lo limpio. ¿Dónde está el daño? ¿Dónde está el daño? Esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiere. ¿Saben por qué? Esa es una sociedad donde le sobra el agua
¿Y el precio del agua cuánto es? 0. Consecuentemente, ¿quién va a reclamar el derecho de propiedad de ese río? Nadie, porque no puede ganar plata. Y de esta cosmovisión también se desprenden sus ideas más conocidas y escandalosas, que Milei en algunos casos dijo que eran parte de un ejercicio filosófico, como el mercado de venta de niños. ¿Vos estarías de acuerdo con la venta de niños? Pero es una discusión filosófica, porque además también hay otra cosa. Pero la respuesta no es no. Si No, te preguntan, no, estás de acuerdo con no, la venta de depende. Y a esto súmale el mercado de venta de órganos, que fue mencionado hace unos días por quien sería la canciller de Javier Milei, Diana Mondino. ¿Qué es el mercado de órganos? Vos necesitas un riñón y alguien, no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos o que te lo pueda o quiera donar, pero el otro así, y entonces a lo mejor hay alguien en esta punta que es compatible con otro, que es compatible con otro, que te lo da. Es que en el fondo este es el marco teórico de Javier Milei, y la preocupación es lo que pueda pasar cuando ese marco teórico se choque con la realidad. Milei se instaló como un candidato con propuestas, y en parte esto fue cierto, pero después fue dejando de hablar de algunas propuestas o diciendo que eran para un segundo o tercer mandato, y después hizo un acuerdo a puertas cerradas con parte del PRO, otra fuerza política, donde supuestamente le pidieron que no lleve a cabo alguna de sus ideas. Digamos, mantener la educación pública, no eliminar la coparticipación, mantener la prohibición de ventas de armas, mantener prohibición de ventas de órganos, defensa de la diversidad lesbiana. Pero tanto Milei como el expresidente Mauricio Macri insisten en que el acuerdo fue incondicional, lo que en el fondo corrobora lo obvio. Si gana, el presidente va a ser Milei. Lo que quiero que quede claro es que a mí no me condicionaron nada. Es decir, esto en realidad tiene que ver con los puntos bases que defiende Juntos por el Cambio, pero a mí no me condicionaron nada, a mí no me condicionaron en ningún momento. El tema es que incluso el plan original de Milei es inaplicable, porque sus propuestas, las que presentó en su plataforma La Justicia Electoral, requieren varias décadas de gobierno para su aplicación. Por eso Milei dice que algunas de sus medidas, atención con esto, excederían su propia vida natural. ¿Vos pensás que cuando yo hablo de nuestro programa de gobierno, es un conjunto de reformas que me excede a mí? Casi, digamos, hasta me excede biológicamente. Porque nosotros decimos que esas reformas pueden tardar entre 35 y 50 años. Y un ejemplo de estas políticas es la propuesta de vouchers educativos, que Milei ya dijo que sería para un segundo mandato, pero sigue manteniendo como el horizonte al que apunta, como figura en su plataforma. Iría a un sistema de vouchers para que pudiera existir competencia en las distintas instituciones y que de esa manera contribuya a mejorar la calidad de la educación y que aquellas personas que tienen bajos recursos no estén condenados al adoctrinamiento de las instituciones públicas que les contaminan la cabeza con marxismo cultural. El sistema de vouchers tiene que ver básicamente con la ideología liberal de Milei y significa que vos como individuo, como estudiante, puedas decidir en dónde vas a estudiar. Para eso, se deja de financiar a las escuelas y se financia a los estudiantes. ¿Cómo? Con un voucher. Se le da el voucher y vos podés decidir supuestamente a qué escuela vas. El tema es que toda la educación termina siendo arancelada, la de gestión estatal y la de gestión pública. Esto en Suecia funcionó relativamente bien porque es una sociedad bastante igualitaria y bastante bien distribuida en su territorio. Ahora, en Nicaragua y en Chile funcionó de una manera muy distinta. En Chile produjo lo que conocemos como segregación educativa, que es básicamente la población que está mejor económicamente tiene voucher y a eso le suma plata y va a escuelas de gestión privada que dan un mucho mejor servicio, mientras que las escuelas de gestión estatal solo se financian con los vouchers y se van lentamente desfinanciando porque los estudiantes están forzados a irse a la educación privada para tener una mejor educación. Y ni hablar si vivís en lugares que están fuera de las grandes ciudades en donde las escuelas tienen que financiarse con unos poquitos vouchers. Esto, de facto, es una semi-privatización de la educación. Claro, no es una privatización oficial, pero sí estás vaciando de recursos a la educación de gestión estatal. Así que por eso se entiende que los últimos estallidos sociales en Chile hayan empezado por los estudiantes. En Chile estamos en una crisis, evidentemente. Nosotros venimos de estudiar en el liceo público y el sistema de voucher a nosotros realmente nos afectó. La gente habla del voucher maravilla acá, pero en realidad no han vivido lo que es ser parte de un liceo de 4.000 alumnos, que te pagan la mitad de la subvención porque destinan los fondos a otras partes. Los pibes que hoy están en la universidad libre y gratuita y te van a votar a vos. A eso. Para. Pero déjame terminar la pregunta. ¿Gratuita? Sí. ¿Gratuita? ¿Vos te crees que es gratuita? Nos interesa saber el sistema de voucher de Chile. Es una mierda. Lo que te puedo decir es que la gente que estudia universitario se tiene que endeudar a menos que sea gente
gente que tiene mucho dinero, mucho. O sea, allá si no te endeudas no puedes estudiar. El tema es que en Argentina la educación no depende del gobierno nacional, sino de las provincias. Así que más allá de si la medida es buena o mala que podemos discutir, el tema es que no se puede aplicar. Milei no dice que esto no lo puede proponer un presidente. Porque un presidente, digamos, no gestiona las escuelas. Las escuelas las gestionan las 24 provincias. Es que esto que pasa con los vouchers pasa con muchas otras propuestas de Javier Milei, como el seguro de salud, que es su propuesta central en salud según su plataforma electoral, y también dijo que sería para un segundo mandato. Ahora, si todo eso es para un segundo mandato, en salud y en educación, dos áreas claves, ¿qué van a hacer mientras tanto? Y a medida que avanzamos, sus propuestas presentan inconsistencias graves, como el plan de la motosierra, que Milei utiliza para simbolizar el ajuste de 15 puntos del gasto, pero resulta que según varios estudios, el verdadero gasto de cargos políticos, más cierre de varios ministerios, más INADI, los medios públicos, Inca, implicaría un porcentaje mucho más chico que 15 puntos. Así que para llegar a un recorte sustancial, si le creemos que no va a tocar salud y educación, lo más obvio es recortar o privatizar jubilaciones, vender empresas estatales, o sea, privatizarlas, y principalmente recortar todos los subsidios. Y esto no es campaña del miedo, lo dijo estos días. ¿Qué subsidios va a recortar? Todos. Y sacar subsidios de a poco es algo deseable, pero eliminarlos todos juntos, y de vuelta no es campaña del miedo, va a significar un violento aumento de tarifas de luz, de gas, boleto de colectivo, subte y la nafta, que se traslada a precios. Porque Milei quiere bajar, el plan motosierra plantea bajar impuestos. Vos, para bajar impuestos y gastos en las magnitudes, 15% por un lado del gasto público y 10% por el otro, tenés que cambiar la ley de coparticipación. Y la ley de coparticipación son 24 provincias y es una ley especial. Y eso es solo la motosierra, porque también hay muchas dudas alrededor de la, acá pongamos redoblantes, dolarización, su propuesta económica más resonante que Milei hasta la publicación de este video sostiene. Y ya hicimos un video sobre esto, así que te invito a verlo después de este. Muy bueno, con arroz blanco. Lo concreto es que 170 economistas argentinos, referentes muy conocidos de distintas escuelas de pensamiento que en general no se ponen de acuerdo en nada, sí coincidieron en que la dolarización no solucionaría los problemas de la economía argentina. Dice que la dolarización es un espejismo, porque el ciclo macroeconómico estadounidense está poco correlacionado con el argentino y por lo tanto el país tendría largos periodos de recesión por la dificultad para mantener su competitividad. Aumentaría la deuda pública, alto desempleo, por lo que consideran dolarizar como enteramente inapropiado, que es lo más jodido que te pueden decir en dialecto economista. Y la respuesta de Milei fue un tuit en donde, entre otras cosas, lo llamó fracasados. El tema es que la propuesta de dolarización fue criticada por la revista The Economist, por técnicos del Fondo Monetario Internacional, por institutos financieros de Estados Unidos, etc. Y está bien, puede ser que sean todos unos fracasados. Ahora, el problema con la dolarización, más allá de si la propuesta es buena o mala, otra vez, es que su aplicación es prácticamente imposible. Para dolarizar, el Congreso debería transferir las competencias del Banco Central a la Reserva Federal de Estados Unidos. Y el tema es que ya sabemos que Milei va a tener una minoría en ambas cámaras de representantes. No va a tener mayorías en ambas cámaras, por lo cual... Digamos, a ver, el sistema... A ver, pero vos qué estás proponiendo, entonces que todo el que gobierna sea un totalitario. ¿Vos estás proponiendo una solución de que todo el que tiene que gobernar sea un totalitario? Incluso haciendo la lejana suposición de que sumarían todos los diputados y senadores del PRO, que responde por ahora Mauricio Macri. La Libertad Avanza va a tener un bloque de 39 diputados, así que van a estar a 90 de los 129 necesarios para tener quórum propio y 8 senadores, así que le faltarían 29 para quórum en el Senado. Pero incluso si logran los votos en el Congreso, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosati, ya adelantó que sería una medida anticonstitucional, porque según el artículo 75, el Congreso está obligado a establecer un banco federal que emite una moneda nacional y defender su valor. Así que en todo caso, habría que reformar la Constitución, para lo que también le faltarían representantes en el Congreso. Resumiendo, Milei se presentó como un candidato con propuestas muy novedosas. Salió primero en las PASO, después vio que sus propuestas estaban empezando a dar miedo y empezó a moderarse. Perdió las elecciones generales, hizo un acuerdo político donde parecía que le ponían condiciones. Él dijo, no me están poniendo condiciones, y reivindicó sus propuestas centrales como la dolarización. Y llegamos a este punto en donde tenemos que decir que la mayoría de sus propuestas no están bien pensadas porque básicamente son inaplicables, a menos que las apliques a la fuerza.
¿sí? Digamos, tengo libros escritos sobre eso. Vos seguís opinando, ¿no? Porque la abuela... Te voy a explicar algo, ignorante burro. A ver, pedazo de mogólico. Yo no soy totalitario, solamente estoy diciendo que sos una burra. Porque te voy a pegar un baile morboso. Algo que no queremos esquivar son las dudas en torno al carácter de Milei. Y si bien no vamos a caer en los diagnósticos psicológicos flojos de papeles que circulan en redes sociales, sí hay una preocupación concreta con respecto a lo que podríamos resumir como un rasgo autoritario o intolerante, una preocupación tan extendida que incluso fue manifestada por el expresidente Mauricio Macri antes de hacer una alianza política con Milei. El tema es que este rasgo de su personalidad no es algo aislado, sino que se ve en su forma de entender el funcionamiento mismo de la democracia que quiere presidir. ¿Usted cree en la democracia? Digamos, yo creo que la democracia tiene muchísimos errores. ¿Usted cree en el sistema democrático? ¿Y yo no puedo contestarte con una pregunta? ¿Cree o no en el sistema democrático? Es fácil la pregunta. Es que claro, ya vimos que el principal problema de una presidencia de Milei sería la dificultad para maniobrar en el Congreso y en la justicia. O sea, su problema es la república. Por eso tiene sentido que alguien intolerante, con baja consideración por el sistema democrático como él, diga que aplicaría muchas de sus políticas por referéndum o consulta popular. Un mecanismo que, usado de forma recurrente, puede ser una forma de alteración del orden democrático. Por algo es un mecanismo usado por gobiernos autoritarios de derecha y también de izquierda. Y si la casta política no me lo deja hacer, llama un referéndum. Claro, el tema es que en Argentina la consulta popular o referéndum vinculante, o sea, el que te obliga a aplicar el resultado de esa consulta popular, tiene que pasar antes por el Congreso. Y si no pasa por el Congreso, es un referéndum no vinculante, cuyo resultado solo sirve para presionar al Congreso, lo que es peor. Y el problema es que Milei quiere usar este mecanismo para leyes ampliamente discutidas en la sociedad, como la ley del aborto. La ley de la interrupción del embarazo o del aborto. ¿Estás de acuerdo con esa ley o la Estoy en contra. ¿Pero revisarías esa ley? Por lo menos haría un plebiscito. Pero que elijan los argentinos. Todo ese proceso estuvo bastante viciado. Es muy llamativo que Javier Milei diga que el proceso de aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo estuvo viciado, porque justamente fue el Congreso funcionando correctamente. Fue una ley que se aprobó de forma transversal, sin disciplina partidaria. En los bloques mayoritarios hubo representantes que votaron a favor y representantes que votaron en contra. Con lo cual, lo que yo me pregunto es, ¿qué tan importante es para Javier Milei el Congreso? Un lugar al que llama nido de ratas. ¡Ey! ¡Loco! Digo, o sea, ¿vos te das cuenta que es un nido de ratas eso? Y ahora tenemos que hablar de su relación con las Fuerzas Armadas y de su vicepresidenta. Pero antes necesito decirte algo, acá. Tengo que hablarte un segundo de esto, de Pero Entonces, un proyecto que te necesita para sostenerse porque no recibe plata ni de gobiernos ni de empresas y se financia por la gente que lo mira, o sea, vos. Así que si podés, ingresá en peroentonces.com.ar y suscribite mensualmente a este proyecto, que es lo que nos permite poder planificar. Gracias a todas las personas que nos bancan posta, estamos en un año muy complicado donde pasaron muchas cosas y tenemos problemas con la frecuencia para sacar videos largos que ya estamos ordenando. Pero si vos podés sostener este proyecto, hacelo por la gente que por ahí no puede suscribirse económicamente, principalmente para que esté disponible para todo el mundo, pero además vamos a retomar el contenido exclusivo para suscriptores con newsletter y voy a hacer un análisis especial solo para suscriptores después de las elecciones que va a salir en el canal secreto con ese link secreto que vas a recibir. Gracias a todas las personas que nos bancan en serio y la verdad es espectacular poder hacer un proyecto independiente de esta manera. En serio, gracias. Y ahora sí, veamos cuál es la relación de Milei con las Fuerzas Armadas y especialmente su vicepresidenta. Llamativamente, Milei abrió una discusión sobre la última dictadura militar en Argentina, con una postura en contra de lo que determinó la justicia en los históricos juicios a las juntas militares que se hicieron en nuestro país. De hecho, repitió exactamente los argumentos que dio en aquel juicio el represor Emilio Eduardo Macera. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra, y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos. Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales, donde si hubo excesos, fueron desbordes excepcionales. Las declaraciones de Javier Milei sobre la última dictadura militar son negacionistas, pero también podría interpretarse que está reivindicando el accionar de las Fuerzas Armadas y resumo brevemente por qué. Básicamente Javier Milei niega la cifra de 30.000 detenidos desaparecidos. No fueron 30.000 los desaparecidos. Y justamente esa es una cifra que no puede ponerse bajo comprobación empírica porque la represión en Argentina fue ilegal y fue clandestina. Y los registros solamente los tienen los asesinos y nunca los entregaron.
fueron. Por lo tanto, la cifra de 30.000 se mantiene abierta como una interpelación al Estado. Pero también Javier Milei habla de excesos cometidos por las Fuerzas Armadas. Y esto lo que tiene en el fondo es la teoría de los dos demonios, es decir, la teoría de que en Argentina hubo una guerra. Y esto ya fue probado como falso, pero no por los historiadores zurdos, sino por la justicia argentina, que lo que dijo es que en Argentina hubo un plan sistemático de terrorismo de Estado contra la población toda. No importaba si estabas en una organización, no estabas en una organización. Y las organizaciones armadas, según la justicia, estaban virtualmente desarticuladas para 1976. ¿Cometieron actos de violencia? Claro que sí, y en algunos casos pueden haber sido actos de terrorismo. Pero lo que dice la justicia es: no hay ninguna manera de comparar la violencia del Estado con la violencia de esas organizaciones. La violencia del Estado fue infinitamente peor. Por lo tanto, por eso, la violencia que vino el Estado son crímenes de lesa humanidad y los crímenes cometidos por las organizaciones armadas, no. Esta es otra falsedad en la que entra Milei. Cometieron delitos de lesa humanidad. Pero por todo esto, cuando Milei te dice, bueno, pudo haber excesos, lo que está diciendo es que en algunos casos pudo no haber excesos y alguna parte del accionar de las Fuerzas Armadas está justificado porque había una guerra. Pero ya vimos que eso es falso. Lo que hizo el Estado contra la población argentina en esa época fue tan grave que hubiera sido ilegal incluso si hubiera habido una guerra, que no hubo. La postura de Milei es la postura por la que milita hace años su candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel, que supuestamente solo quería defender a las víctimas de organizaciones armadas en los 70, algo con lo que nadie podría estar en contra, pero además hizo visitas a Jorge Rafael Videla y otros represores a la cárcel, dijo que Estela de Carlotto, la referente de Abuelas de Plaza de Mayo, es un personaje siniestro, en lo que parece más un intento por hacer una reinterpretación histórica. El tema es, ¿para qué querrías hacer una reinterpretación histórica? ¿Y por qué estos días La Libertad Avanza recibió el apoyo, por ejemplo, del Tigre Acosta, uno de los más brutales y notorios torturadores de la ESMA, que manifestó: llega la hora de la verdad? Bueno, porque según las declaraciones de Milei, su idea es achicar al Estado, pero paradójicamente agrandar a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Llamativo. ¿Cómo sería esa presidencia de Milei? Porque, digamos, hay una idea de que sería un populismo de derecha, ¿o cómo lo ves vos? Los populismos, en general, para gobernar, tienen que mantenerse todo el tiempo peleándose con alguien. O sea, generando antagonismo. Salieron unas declaraciones hoy de Cecilia Pando, sí. No sé si las vieron. Porque probablemente la Argentina que se viene va a tener que tomar medidas no gratas, que tal vez requieran la participación de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas para restablecer el orden. Y esta participación no será posible si no se resuelve el tema de las detenciones ilegales a aquellas personas que lucharon contra el terrorismo. Dicen que va a haber que liberar a los militares detenidos por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura, para entonces poner más contento a las Fuerzas Armadas, para que las Fuerzas Armadas participen en lo que va a ser la represión necesaria. Es común escuchar que la gente dice, bueno, el modelo económico no cierra sin represión. Y desde un punto de vista político, es implementar una política de ajuste que te genere las condiciones para hacer lo que vos querés hacer, que es reprimir. Si uno mira la plataforma de La Libertad Avanza, esto está escrito casi letra por letra. Aparece una integración entre la política de defensa y de seguridad, lo que implica un posible uso de las fuerzas militares para seguridad interior. Y además se habla directamente de militarización de cárceles y de la promoción de una doctrina de seguridad nacional, que remite justamente a la famosa doctrina de seguridad nacional aplicada en la última dictadura militar, por la cual las Fuerzas Armadas estaban dedicadas a combatir al enemigo interno, o sea, a los argentinos. Y ojo que la plataforma también habla de la coordinación de fuerzas militares para promover la reafirmación soberana nacional en todas las áreas geográficas donde se viera amenazada o peligre la supervivencia del Estado. El tema es quién toma la determinación de qué cosas amenazan la supervivencia del Estado. Bueno, teóricamente la encargada de seguridad en un gobierno de Milei es... ¡No! ¡God, please, no! La vicepresidenta. La conflictividad no solo va a crecer, sino que va a tener situaciones de bastante violencia y te lleva con bastante preocupación a ver en qué estado están nuestras fuerzas policiales y de seguridad, porque son ellas también en determinados lugares las que van a tener que
que garantizar el orden, que por supuesto no amerita en la mayoría de las situaciones el ingreso de Fuerzas Armadas. Perdón, dijo que en la mayoría de los casos no amerita el ingreso de las Fuerzas Armadas, de lo que se desprende que en otros casos sí amerita el ingreso de las Fuerzas Armadas, ¿no? Acá me preguntan, no sé si te lo han preguntado, ¿qué opinás del calentamiento global? Nada, es otra de las mentiras del socialismo, como digamos, o sea, hay toda una agenda de marxismo cultural y parte de esa agenda es, a ver, hace 10, 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar, ahora discuten que se calienta, o sea, dale, loco. Hay posiciones de Milei y sus seguidores que no se entienden si no entendés que Milei está peleando una batalla contra lo que llama postmarxismo o marxismo cultural. Y se trata básicamente de una teoría conspirativa de extrema derecha muy extendida en muchas partes del mundo. La idea sería que intelectuales y teóricos, originariamente de la escuela de Frankfurt, pero después en la izquierda internacional, se plantearon sabotear los valores occidentales y liberales a través de una guerra cultural disputada en varios frentes. El Estado es el pedófilo en el jardín de infante, con los nenes encadenados, bañados en vaselina. Y por eso Milei puede poner en una misma bolsa su lucha contra la educación sexual, su pelea contra el feminismo, el cambio climático, terminar con el INCA, el instituto que se encarga de producir cine argentino, pero además incluye su posicionamiento geopolítico. Sí. Y sin tener relaciones con los chinos. Yo no tengo por qué tener relaciones con los chinos. No necesitamos, son nuestro principal comprador hoy. Pero digamos, es un problema entre privados. Si los privados quieren hacer transacciones, es un problema de los privados. Dentro del mundo libre, Brasil es mundo libre. Hay dudas, porque Lula es comunista. Y acá es donde todo se pone muy peligroso, porque si en Milei mezclas su idea de batalla cultural contra el marxismo internacional y su idea del liberalismo, lo que obtenés es un posicionamiento de Argentina como país que es casi anti-argentino, o por lo menos de una pérdida de soberanía. De hecho, quien sería su canciller, Diana Mondino, puso un poco en duda el reclamo de soberanía histórico de la Argentina sobre las Islas Malvinas. El título del diario de Telegraph dice: los derechos de los isleños de las Malvinas serán, y ahí está entrecomillado, como que vos lo dijiste, serán respetados si Javier Milei gana las elecciones en Argentina. Sí, señor. Y lo reitero, y lo repito, y lo reafirmo. En esta línea tiene sentido lo que dijo Alberto Vanegas Lynch en un acto de cierre de campaña de Milei sobre un posible rompimiento de relaciones con el Vaticano. Creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca. Esto es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Pero a esto sumale que Emilio Campo, el economista que llevaría adelante la dolarización, dijo que San Martín no fue el padre de la patria. La candidata a vice Villarruel aprovechó el Día de la Diversidad, en el que se reflexiona sobre nuestros pueblos originarios, para festejar el Día de la Hispanidad, que celebra la conquista desde el punto de vista de los españoles. Y el candidato a jefe de gobierno, Ramiro Marra, dijo que directamente España era su patria. Yo soy español, tratá de respetar a mi patria. Y todo esto tiene absoluto sentido, porque lógicamente lo que se deriva de las ideas liberales, como las entiende Javier Milei y su espacio, es una postura totalmente globalista, que en el fondo es una pérdida de soberanía. Y claro que me preocupa. Este es el último capítulo y voy a hacerlo lo más resumido que pueda, aunque este es el capítulo más importante. Y básicamente tiene que ver con que, más allá de todo lo que dijimos de Javier Milei, pareciera que este es un mal momento para que Javier Milei sea presidente de Argentina. Esto no significa que Massa pueda aprovechar el contexto histórico que vamos a vivir, pero bueno, en todo caso está por verse. ¿Por qué lo digo? Estamos en un momento del mundo en donde hay dos guerras. Aumentó el precio y la demanda de la energía y de los alimentos. Y parece que esa es una tendencia que va a continuar. Y Argentina tiene energía y tiene alimentos. Tenemos los recursos minerales como litio y cobre, pero además tenemos en Vaca Muerta la que es la segunda reserva más importante del mundo de shale gas, un tipo de gas, y la cuarta de shale oil, que es un tipo de petróleo. Y Javier Milei, además de proponer la dolarización, que la dolarización lo que hace es que pierdas control sobre tu sistema productivo, pero además de eso te genera un montón de dificultades para sumar valor agregado, porque claro, tenés una moneda de un país rico, lo que hace que sea más difícil producir y sumar valor agregado a esos
recursos naturales y a nuestra materia prima, a nuestros alimentos. Pero además hay un punto más y es la pérdida de soberanía, justamente en un momento en donde necesitamos defender lo que tenemos y tratar de aprovecharlo para la Argentina. ¿Se entiende? Lo estoy diciendo de la manera más cruda que puedo para que se entienda, porque la dolarización también lo que hace es que, por ejemplo, la justicia estadounidense pueda intervenir en los negocios que se hagan en dólares en la Argentina. Y hay algo más. Javier Milei propuso vender YPF, que de todas maneras no es íntegramente del Estado Nacional, tiene un 51% de las acciones el Estado, pero es una herramienta fundamental para participar de todo esto que te estoy mencionando. Y además, y esto es lo más grave de todo, y yo no puedo creer que no se haya mencionado más en los medios, Javier Milei habló de vender vaca muerta. Mirá. ¿Vendés vaca muerta? Sí, ¿cuál es el problema? No sé, te pregunto, ¿qué sé yo? ¿Podés vender vaca muerta? Sí. Es un recurso de la provincia también. Bueno, digamos, le busca la forma de privatizarlo. Claro, es que Javier Milei cree de una manera tan extrema en el mercado, como lo contamos en este video, que considera que el Estado tiene que retirarse de todos lados y que eso va a representar un aumento del poder adquisitivo de todos, un aumento de los salarios, que de paso nunca explica bien cómo ocurriría. Y justamente lo que se demuestra en el mundo es que las experiencias de países que tienen gas, que tienen petróleo, que tienen litio, que tienen alimentos, es que cuando no hay una intervención fuerte del Estado, cobrando impuestos, participando de alguna manera en los negocios, lo que pasa es que las empresas extranjeras llegan, se llevan los recursos y al país le queda poco y nada. Y si querés un ejemplo de cómo funciona ese modelo, fíjate cómo está funcionando ahora mismo el modelo del litio. Y yo realmente creo que necesitamos en Argentina discutir esto en profundidad y que las ideas de Javier Milei no van a hacer que podamos aprovechar este momento histórico que va a ocurrir de todas maneras. Bueno, voy a hacer una conclusión breve o tratar de ser breve porque este video se hizo muy largo. Quiero que charlemos como si estuviésemos en un café y vos fueras un amigo, amiga, familiar, que es lo que estoy haciendo estos días. Es evidente que el gobierno de Alberto fue una cagada, o bastante una cagada, más allá de todo lo que le pasó, fue una cagada. Y también es evidente que Massa tiene una responsabilidad, por lo menos política, en ese gobierno, si bien toma un rol más ejecutivo en los últimos meses. Ahora también te diría que en los últimos meses se notó que un gobierno de Massa se vería y se sentiría muy distinto a uno de Alberto por la personalidad de Massa, con sus rasgos positivos y negativos. Se ve que lo que se vendría es algo diferente. Pero con Milei pasa algo que por primera vez me hizo sentir la responsabilidad de que tenía que decir algo concreto sobre las elecciones, que es, yo no voy a votar a Milei, no quiero que Milei gane y me parece realmente un peligro. Y si le prestaste atención a este video, resumidamente lo que te demuestra es que hay un montón de alarmas que uno no puede desconocer, pues si hay 1, 2, 3 alarmas, bueno, pero con todas las que vimos, y la verdad es que es difícil no ver el peligro que significa. Porque claro, decís, el tipo tiene una personalidad extrema y muy rara. Tiene ideas que parecen estar mal pensadas, pero mal pensadas para lo que es el sistema democrático argentino. Ves su personalidad y parece un tipo intolerante. Un tipo intolerante no ahora, sino históricamente intolerante. Que va a tener que manejar un país muy conflictivo, y vimos que no tiene mucho respeto por lo que pasa en el Congreso ni en la justicia. Vimos que tiene una vicepresidenta que va a tener un rol fundamental y que tiene un plan para que las Fuerzas Armadas y la de seguridad tengan un rol muy preponderante. Imagínate lo que significa eso. Pero además ves otras cosas como, qué sé yo, su política de recursos naturales, y el tipo quiere vender vaca muerta. Es como todo un plan que, sin contar lo que puede hacer con una reforma laboral, que no digo que no haya que discutir una reforma laboral o tributaria, pero digo, hecho en el sentido de ese liberalismo extremo que él cree, porque él cree en eso, y la verdad que es preocupante. Incluso el nuevo acuerdo con Macri, en donde uno te dice, no, está en estas condiciones, y el otro dice, no hay condiciones, y ya ves el problema político que van a tener para gobernar desde hoy. Te digo, siento la responsabilidad de decirte que para mí ese gobierno es un peligro y que puede llevarnos a una situación violenta y peligrosa. Y creo que, bueno, tengo que decirlo en un video. Porque por más de que yo no esté
convencido de que el gobierno de Massa vaya a ser excelente, pero no para nada convencido de eso, pero el otro me parece realmente un peligro del que puede ser difícil volver. Así que bueno, quería hacer este video, obviamente me puedo equivocar, no sería la primera vez ni la última y el tipo puede llegar a ser presidente, cambiar la personalidad, cambiar lo que piensa y que sea hasta un buen presidente. Pero todo lo que vimos hasta ahora demuestra que no. Y quería hacer este video y quería que quede subido en el canal, pues me parece importante. Eso. Gracias. Las ballenas eventualmente se están por extinguir, o los elefantes y demás. La diferencia es el alambrado. Pará, no te vayas sin antes ponerle un me gusta y un comentario a este video, que es fundamental para todo ese tema del algoritmo. Y suscríbete al canal si todavía no lo hiciste, que es gratis, tiene que estar por acá y nos ayuda un montón a que esto siga creciendo. Este video estuvo editado por la gran Dan Caracuel, estoy usando mucho las manos. En la producción estuvo Pato Pellegrini y acordate que podés suscribirte económicamente en peroentonces.com.ar. Gracias en serio a las personas que ya se suscribieron. Y si vos podés hacerlo y todavía no lo hiciste, hacelo en peroentonces.com.ar. Posta, gracias. Ya se vienen las elecciones, veremos qué es lo que pasa. Este reptiliano se despide. Hasta el próximo video. Chau.